Eh, Vamos a iniciar. Como saben, los días viernes pues tomamos un tiempo específicamente de oración y doy una pequeña introducción a través de un estudio muy breve. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo orar por misericordia. La oración es abrir el corazón a Dios en una forma sincera. Debe ser de una manera sensible y sobre todo también afectuosa. Recordemos que tenemos esa relación íntima con Dios. Por medio de Cristo es que tenemos esta actividad, ¿verdad? Y esta cercanía con Dios. Y también con la ayuda y el poder, en el poder del Espíritu Santo. Entonces, esto lo hacemos para cosas como las que Dios ha prometido o que son conforme a la palabra de Dios. Recuerden que Él siempre va a respaldar su palabra. Siempre va a ser para el bien de la iglesia, para el bien de cada uno de nosotros. Y pues todo esto llevado a cabo en sometimiento por fe a la voluntad de Dios. Es así como opera la situación de cómo podemos orar por misericordia. Por lo tanto, la oración pues no es solamente hablar de repente algo ligero, algo trivial o de vanas repeticiones, sino que la oración pues debe ser en un sentimiento sensato desde lo profundo de nuestro corazón, mis amados. La oración pues debe ser sensible a muchas cosas diferentes. Habrá necesidades, ¿verdad? En especial y en particular de cada uno de nosotros en donde pues la oración tiene que ser sensible a lo que estamos viviendo, padeciendo, pasando. A veces oramos con un sentido de pecado, otras veces con un sentido de misericordia que necesitamos recibir o que necesitamos también experimentar de parte de Dios. Y otras muchas veces, pues oramos con un sentido de que Dios ya está listo, ¿verdad? Para otorgarnos su misericordia, su perdón y para ejercer su perfecta voluntad en nuestras vidas. Entonces, debido a que ya ahora ustedes y yo comprendemos correctamente el peligro del pecado, pues sentimos a menudo en oración nuestra necesidad de misericordia. ¿Por qué? Porque obviamente nos damos ya más cuenta de que hemos fallado, de que de repente vamos en el día a día y pues en muchas ocasiones erramos en el blanco y fallamos delante de Dios. Y por eso pues nuestra oración tiene que ser, ¿verdad?, en una actitud de necesidad de misericordia de parte de Dios. Nuestra alma siente perfectamente bien lo que está sucediendo en nuestro entorno, con nosotros, ¿verdad? Nosotros en el alma manejamos los sentimientos, las emociones, la voluntad, y por lo tanto, pues, esos sentimientos de repente nos hacen suspirar y gemir por lo que estamos pasando, por lo que está aconteciendo, y nos ablanda el corazón. Y es así como nosotros levantamos oraciones con profundidad, con autoridad, con una idea clara de lo que estamos pidiendo. La oración correcta, por lo tanto, puede rebosar el corazón, ¿verdad? Cuando nuestro corazón está aprisionado por el dolor, por la amargura. Voy a dar algunos ejemplos de la palabra, como la Biblia nos enseña. Por ejemplo, cuando Ana oraba por un hijo. ¿Se acuerdan que ella subió a Silo a ofrecer sacrificios junto con su esposo y lloraba amargamente delante de Dios? La Biblia dice, con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Y el Señor escuchó su oración y posteriormente el hecho de que Dios haya escuchado su oración, pues concibió y dio a luz a nada más y nada menos que al gran profeta Samuel. Eso ya lo estudiamos ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 10. De hecho, cuando ella estaba derramando su corazón delante de Dios en esa actitud correcta, tristemente vemos el caso del sacerdote Elí, que le decía que dejara de estar ebria o hasta cuándo habría de digerir el mosto, el licor que había tomado. Y no se daba cuenta
que verdaderamente ella lo que estaba haciendo era derramar su corazón delante de Dios. Otro ejemplo es cuando David describe alguna de sus oraciones, sobre todo en los salmos, diciendo, por ejemplo, el Salmo 69:3, que dice, cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Vemos cómo David clama, llora, se debilita su corazón, languidece en sus ojos, ¿verdad? Y también así como lo dice el Salmo 38 de los versículos 8 al 10, dice, estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. Amados, nosotros podemos ver cómo cuando tenemos este tipo de oraciones es porque verdaderamente estamos clamando por misericordia. Estamos necesitando la misericordia de Dios en esos momentos. Y por eso tenemos que abrir nuestro corazón a Dios, derramarlo delante de la presencia de Dios, porque pues a Él no le podemos ocultar nada, mis amados. A Él no lo vamos a sorprender, no le vamos a llamar la atención con un corazón endurecido, con un corazón soberbio, ¿verdad? Porque esos corazones Dios los rechaza. Es por eso que la palabra de Dios nos enseña con esos ejemplos claros a tener un corazón tierno, un corazón blando delante de Dios. Ezequías, por ejemplo, gemía como una paloma. Y dice la palabra de Dios ahí en Isaías 38:14, como la grulla o como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos, Jehová, violencia padezco, fortaléceme. Nos damos cuenta el tipo de oración que hacen personajes bíblicos y que nos deja en las Santas Escrituras escrito para efecto de que nosotros también tomemos reflexión, tomemos ejemplo respecto a cómo esos grandes hombres de la Biblia pues también derramaban su corazón delante de Dios. Efraín, por ejemplo, se quejaba delante del Señor y el Señor escuchó su clamor. Eso lo vemos en Jeremías 31:18, cuando dice, he oído a Efraín que se lamentaba. De hecho, recuerden que Dios constantemente escuchaba el lamento de su pueblo, cuando de repente, ¿verdad?, a causa del pecado venían las consecuencias y pues Dios escuchaba su lamento, ellos alzaban su voz delante de Dios, clamaban a Dios y Dios pues perdonaba sus pecados y otra vez venían a tener un tiempo de paz, de bonanza en sus vidas y luego se volvían a olvidar de esa bendición que Dios les había dado y volvían a caer en pecado y otra vez hasta que Dios escuchaba sus clamores, sus lamentos, otra vez venía ese como ciclo, ¿verdad? Bueno, pues en el Nuevo Testamento pues también encontramos las mismas cosas. Pedro, por ejemplo, lloró amargamente, ¿verdad?, después de que cantó el gallo 3 veces. En Mateo 26, versículo 75 nos enseña y dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Mis amados, no solamente los grandes hombres de la Biblia han tenido este tipo de oraciones y de clamor y de lamento y de súplica delante de Dios. Nuestro gran maestro, el Dios todopoderoso, el perfecto, nuestro Señor Jesucristo, clamó con voz fuerte y hasta con lágrimas en sus oraciones. Hebreos, por ejemplo, 5:7 dice, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. O sea, el escritor del libro de los Hebreos nos está haciendo una referencia bien clara de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que Él, Cristo Jesús, clamó y lloró debido a su sentido de la justicia de Dios. Clamó y lloró debido a su sentido de la culpabilidad del pecado. Clamó y lloró, mis amados hermanos, debido a su sentido de los dolores del infierno y de la destrucción que tú y yo podríamos haber
tenido que pasar si Cristo no hubiese venido a nuestro rescate. Hoy le damos la gloria a Dios, ¿verdad? También en ese entendido. Ustedes y yo, pues encontramos gran consuelo en los salmos cuando expresan de alguna manera nuestra interna sensibilidad en oración. Tal pareciera que el salmo que de repente Dios pone en nuestra lectura, tal pareciera que es exactamente lo que necesitábamos declarar o decirle a Dios por lo que estábamos sintiendo. Por ejemplo, en el Salmo 116, del versículo 1 al 4, seguramente tú te has encontrado, y así como yo, en situaciones muy parecidas a esta, y dice el salmista: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Yo creo que tú y yo verdaderamente podemos dar testimonio de que Dios ha oído, ha escuchado nuestra voz, nuestras súplicas. Dice: porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Y seguro estoy, mis amados hermanos, que en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido así como el salmista. Pues bien, la palabra de Dios nos enseña de qué manera podemos orar para ser escuchados por Dios. En todas las situaciones que hemos mencionado hasta este momento, y en muchísimas más que podríamos citar de las Escrituras, ¿verdad? Nosotros podemos ver que la oración lleva en sí misma una sensibilidad, lleva una disposición de sentimiento, porque es lo que estamos viviendo. Y a menudo, mis amados, tiene un sentido de lo espantoso que es el pecado. Cuando tú y yo venimos a caer en cuenta de que realmente estamos pasando por situaciones que no son agradables a Dios y que ya ustedes y yo ya deberíamos haber dejado atrás, pero de repente, ¿verdad? Pues estamos en este cuerpo de carne, todavía en una condición de pecaminosidad, y pues muchas ocasiones fallamos. Pero ¿qué pasa, mis amados? Cuando abrimos nuestro corazón a Dios en forma sincera, en forma sensible en nuestras oraciones, pues entonces recibiremos en algunas ocasiones un dulce sentido de misericordia que nos alienta, que nos consuela, que nos fortalece, que nos reaviva y que nos ilumina. Yo creo que todos ya experimentamos esto verdaderamente. Por esa razón, vuelvo a citar a David en uno de sus salmos, cuando él abre su alma, abre su corazón para bendecir, para alabar y para admirar la grandeza de Dios por su amor, por su compasión, por todos nosotros, pecadores tan menospreciables, pero que Dios tuvo misericordia. Y por eso en el Salmo 103, versículos 2 al 5 dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Mis amados, se dan cuenta cómo las oraciones de los santos pues deben estar llenas de alabanza, de acción de gracias. Y este es un gran misterio, mis amados, que de alguna manera debemos comprender. El pueblo de Dios ora con sus alabanzas, porque así está escrito. Fíjense cómo está escrito en Filipenses 4, del versículo 4 al 7. El apóstol Pablo dice: regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. Su gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y por último, hasta este momento, cuando nosotros oramos a Dios con una gratitud sensible,
por las misericordias que hemos recibido de su mano, porque ya hemos declarado que de su mano hemos recibido todo. Toda la provisión viene de la mano de Dios, ¿verdad? Entonces, nuestra oración es poderosa a los ojos de Dios. Cuando verdaderamente nos hacemos sensibles a que Dios ha derramado de su misericordia y lo hemos recibido, ¿verdad? En una situación de la gracia de Dios. Entonces, ese tipo de oración, pues, prevalece con Dios indeciblemente. O sea, le llega hasta lo profundo, mis amados. La próxima semana, pues, vamos a ver otro poquito más acerca de que a veces en oración, pues nuestra alma tiene un sentido de la misericordia que necesitamos recibir, ¿verdad? Y eso ya lo veremos la próxima semana. Vamos a orar, mis amados. Hoy tenemos pues muchas cosas por las cuales orar y que la gloria sea para Dios.